Saludos a todos, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal para compartir otro video. En esta oportunidad vamos a realizar una base de jabón de glicerina cristal. En anteriores videos ya les compartí cómo realizar una base transparente y otra base blanca para que puedan escoger la base más adecuada de acuerdo al proyecto que deseen realizar. Los links de los videos se los dejo aquí debajo en la cajita de información. Si es la primera vez que nos visitas o ya has visto varios de mis videos pero aún no te suscribes, dale clic al botón de suscripción para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Vamos entonces con los ingredientes. Para esta base vamos a necesitar 300 gramos de alcohol que nos servirá para disolver todos los ingredientes y lograr la transparencia del jabón. También nos ayuda para acelerar el proceso de saponificación. Puede ser cualquier tipo de alcohol. Se recomienda que sea entre 70 y 99% de pureza. Mientras más alto el grado de alcohol, mucho mejor la calidad del jabón. Yo estaré utilizando alcohol del 91%. 400 gramos de glicerina vegetal. Esta juega un papel fundamental en este tipo de recetas de jabones, además de que es uno de los ingredientes claves para producir esa transparencia en el jabón. También es la encargada de producir la hidratación apropiada al producto. 68 gramos de agua destilada. Es muy importante que no sea agua del grifo, necesariamente debe ser destilada o filtrada. 34 gramos de hidróxido de sodio o sosa cáustica, sin la cual no se podría realizar ningún tipo de jabón en barra. 140 gramos de aceite de coco. Como han podido apreciar, mi jabón está un poco opaco. No es mucho en verdad, en cámara pareciera mucho más de lo que en realidad es. Sin embargo, para que este jabón quede totalmente transparente, les recomiendo utilizar aceite de coco fraccionado y obtendrán ese jabón totalmente cristal que tal vez estás buscando. 60 gramos de ácido esteárico, que tiene doble propósito. El primero es evitar que el jabón quede muy blando y el segundo es que reaccione con la sosa cáustica al momento de hacer el jabón. Y no se olviden de la seguridad. Para esto vamos a necesitar gafas protectoras, guantes y tapabocas. En caso de que estén usando aceite de coco fraccionado, las cantidades de agua y sosa cáustica cambian un poco. Se los voy a dejar en la receta escrita al final del video. En una olla así viejita como esta que ya no utilicen para cocinar, vamos a iniciar colocando el aceite de coco, la glicerina y el ácido esteárico. Movemos bien y lo llevamos a fuego bajo hasta que derrita completamente. Vamos chequeando la temperatura para que no pase de los 95 grados centígrados. Esta receta también la puedes realizar en el microondas y literalmente les tomará unos 10 minutos realizarla. Mientras tanto, diluimos la sosa cáustica en el agua destilada, en un lugar ventilado y con cuidado de no salpicar, porque el hidróxido de sodio sube mucho la temperatura al tener contacto con el agua. Eso es completamente normal y debido a esto es que debemos tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.
Retiramos los aceites del fuego y vamos a agregar la sosa cáustica poco a poco. Es muy importante que ambos líquidos se encuentren a temperaturas similares y por debajo de los 95 grados. Como ven, la solución irá cambiando de aspecto. Debemos seguir moviendo hasta que no quede nada de líquido. Ahora vamos agregando el alcohol y el producto comenzará a volverse líquido nuevamente. Lo llevamos otra vez al fuego mientras movemos, hasta que desaparezcan todos los grumos y cuidando siempre la temperatura. Retiramos del fuego y procedemos a llevar al molde. Yo prefiero esperar a que la temperatura descienda alrededor de los 60 grados antes de enmoldar y lo dejamos reposar por unas 12 horas o hasta que endurezca. Si deseas agregarle fragancias o aceite esencial, lo puedes realizar justo antes de llevar al molde. Y la cantidad recomendada es entre 1 y 2% del peso total del jabón. De esta manera nos queda el jabón ya terminado. Lo pueden utilizar así tal como está o pueden realizar otros tipos de jabones. La transparencia es muy buena para hacer jabones encapsulados. Por aquí les dejo algunas imágenes que encontré. Se ve perfectamente a través del jabón, incluso con esta parte así gruesa podemos ver la imagen del fondo. Apreciaría si me dejas un me gusta y tu comentario en la cajita de información. Eso me ayudaría mucho. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.